Hola y bienvenidos otra vez a otro segmento aquí en ¿Qué pasa Polk? Y como siempre le traigo información de personas muy dinámicas en nuestro pueblo, en nuestro condado. Y como siempre es para que ustedes aprendan, disfruten y entiendan el por qué es tan lindo vivir aquí en Polk County. Así que hoy con nosotros tenemos a la dueña de Antojitos Navideños, a Orquídea Cardona, que nos trae tremenda información. Bienvenida a ¿Qué pasa, Polk? Gracias, todo ¿Y cómo está mi reina? Estamos bien contentos, bien emocionados y muchas cositas pasando a la vez. Ay, qué bueno. Entonces, dime, ¿de dónde originalmente eres? Originalmente soy de Río Grande, Puerto Rico. Eso es Tengo así. amistades en Río Grande, oh my God. Sí, en Río Grande, la ciudad del Yunque, con mucho orgullo. Cerca por el Verde tengo amistades, sí, no sé si están todavía ahí. Pero entonces, ¿qué te trajo a Polk County? Pues mira, Antojitos se fundó desde Puerto Rico, que comencé a hacer el almuerzo desde mi casa porque la nena pues tenía una condición en los riñones y empecé, aparte de mi trabajo, a cocinar desde la casa para juntar, como uno dice, ¿verdad? Un dinerito y poderme mudar para acá, para Florida. Y acá en Florida igual seguí buscando trabajo y por el lado cocinaba, vendía alcapurrias, pasteles. Ay. Y casualmente uno de mis clientes era Paladar Boricua en Lakeland, María. Que fue historia también de aquí de la ciudad de Lakeland. Y por cosas de la vida, ¿verdad? Haciendo la historia un poquito más corta, terminé yo con esa joyita en mis manos cuando la señora Figueroa se retira hacia Puerto Rico. Queda Paladar Boricua en las manos. Wow. Y ahí nosotros fundamos lo que ahora es Antojitos Navideños. A mí me encanta el nombre, Sí, porque celebramos las Navidades todo el año. En sí el concepto es porque el arroz con gandules, pernil, tembleque, pasteles. A mí me encantan los pasteles tuyos. Es tuyos. la comida típica de nosotros que se come en Puerto Rico en cualquier lugar. Pero aquí, pues, ¿verdad? 10 años atrás, cuando yo me mudé, no, mentira, 15, pues no había muchas opciones de tú conseguir eso todo el año. Y yo dije, pues voy a hacer un lugar, tú sabes, que tú puedas conseguir todos esos antojitos de nuestra tierra todo el año. Qué bueno. Eso es Antojitos Navideños. Eso está bueno. Que está en medio de una transición, pero es antojito. Y los antojitos son buenos porque a mí, yo que soy diabética, a mí no me importa, yo le doy a mis antojitos todo lo que yo quiera. Todo el año, eso es así. Tenemos de todo, no nada más la comida típica, ¿verdad? Puertorriqueña, que es lo que nos caracteriza, ¿verdad? En las Navidades también tenemos mariscos, cancán, churrasco, tú sabes, tenemos nuestra línea de los chinos boricuas, tú sabes que también es un antojo, porque es muy diferente la receta de allá que la de acá. Me encanta. So que ya teníamos, como uno dice, esa base y ahora que estamos trayendo algo nuevo, a Polk. Entonces, entiendo que en un tiempo dado también participaste en un evento que la cámara que nosotros tenemos. Así. Al principio eso fue. Eso es Pernil in the Park, que era para recaudar fondos para las personas después que fueron afectados por María. Y deja decirte que ese evento ayudó muchísimo porque pudimos enviar el último vagón de cosas y en total habíamos enviado sobre 180,000 cajas de agua y comida. En una iglesia allá en Dorado nos ayudó a mandar las cosas porque a repartirlo. Porque había mucha gente que estaban enviando cosas y no les llegaba. Eso es así. Las almacenaban alguna gente las robaban y eso, eso todavía a veces lo pienso y me choca. Pero entonces, nosotros ahora vamos otra vez a hacer el otro concurso, que siempre hacemos concursos con el Flying Tigers aquí en Lakeland. Y ellos siempre están abiertos a ideas para traer más el público latino. Y vamos a tener el Festival de Sándwich y tú eres una de las concursantes. Para mí es más que un honor porque no sé si no lo sabías, pero nosotros somos uno de los chefs exclusivos de los jugadores ahí en el Detroit, ¿verdad? Stadium, tanto de los Detroit Tigers como de la liga
ahora mismo. Nosotros estamos, cada vez que ellos, casi semanal, estamos cocinando y nos llaman, mira que los jugadores tienen este antojito, tú me lo preparas, y nosotros todas las semanas le buscamos cómo complacer los antojitos. Así que cuando recibí esa, ¿verdad? La invitación de parte de ustedes, yo, ¡ay, qué emoción! Pues entonces tienen que venir, porque... Sí, no, ya lo sabe, yo se los dije, voy a estar ahí el sábado. Voy a concursar, voy a dar muestra del sándwich. Sí. Yo sé que van a inventar un sándwich nuevo, porque y es un secreto porque yo no lo sé. No lo sé. Sí, pero va a ser algo nuevo. De hecho, me alegro que haya surgido esta oportunidad, porque va a ser algo nuevo que voy a introducir en el nuevo menú, gracias, ¿verdad?, a esta invitación de ustedes, así que esto va a ser en honor de ustedes, así que sí. Ese va a ser. No puedo decir de qué van, tienen que ir al evento, tienen que ir al evento y probarlo y ya apoyarlo. Yo se lo dije al alcalde, le dije al alcalde más que tenemos 3 concursantes y uno de los concursantes es Antojito, y dices, I know that place. Sí, porque nos conocimos en el museo. En el museo tuve la oportunidad ahí de servirles también, pues somos parte de aquí del museo, así que sí, Antojitos, tratamos de estar lo más envueltos en la comunidad, y de hecho deseamos estar más envueltos en la comunidad, porque parte de los nuevos cambios que estamos haciendo, bueno, nosotros recibimos muchas personas extranjeras, o sea, yo trato de que darnos a conocer en todos lados, y me dicen, vengo de Nueva York, vengo de aquí, vengo de allá, que la gente están poniendo en sus planes que cuando viajan a Florida, llegan a Lakeland. Y yo dije, no, espérate, hay que darle un poquito más de pushing que tienen que llegar a Polk. Entonces, eso que estamos tratando ahora un poquito de estar más envueltos en la comunidad para que nos vean. Tú sabes, no es solamente Orlando que hicimos, oye, Leilani, estamos aquí, hay cosas hermosas y lugares hermosos. Lo dijiste, lugares hermosos, y la cosa es que como están las cosas económicamente, pues si tú quieres comer, porque a nosotros nos gusta comer. Eso de, yo sé que mucha gente, vamos a ir por el drive-thru, lo que sea. No. A mí me gusta que sentarme, que me sirvan, que me dé los olores de la cocina, que si esto, lo otro, y que yo coma algo que mi estómago reconoce. Eso es así. Y si no lo reconoce, al momento que entre a mi boca, pues que el paladar me diga, y yo, pues, ya tú sabes. A mí, una de las cosas que a mí me encanta cuando voy a tu lugar es cuando yo pido mi cafecito, me dan el cafecito en una tacita hecha de coco, que eso así lo tenía mi bisabuela, me recuerda cuando yo iba a visitarla, y las galletitas. No, y ahora no solo eso, no es solo ahora yo te lo sirvo en el coco, ahora también se te lleva la greca, porque hacemos ahora el cafecito en la misma grequita, calientita y todo, y la persona se lo sirve, se lo pone a su término, así que estamos haciendo, ¿verdad? Evolucionando. Una de las experiencias de Antojito, como usted acaba de decir, es que tú te sientes, pero te sientes en tu casa, nosotros somos comfort food, que te sepa tu mamá, tu abuelita, esos recuerdos, o sea, esa comida casera que sofrito hecho homemade, las habichuelitas ablandaditas con patitas, o sea, somos ese lugar que conservamos la tradición de tu hogar. Es un food experience, no es solo calidad, es servicio, es el ambiente, es todo. El amor que uno le tiene a lo que uno hace. Eso es así. Me imagino que ese amor y ese cariño y calor tú lo vas a traer el día del Festival del Sándwich, así que vamos a gozar ese día. Y entonces, pues, como dije, el alcalde Bill Mutz de Lakeland es uno de los jueces, así que prepárense, denle ahí para que coman, para que él escoja. Estamos listos y más que ready. Todo ha sido, como uno dice, ¿verdad? Todo ahí a la vez. Dios es el que hace la máquina. Diosito. Un mecanismo increíble. No, total. Y volvemos a
el 4, el día, ¿verdad? El día de mañana vamos a tener, ¿verdad? Un privado para personas especiales donde vamos a estar introduciendo parte de nuestro nuevo menú y lo vamos a estar presentando. Wow. Ya el viernes 4 de julio va a estar disponible para el público y vamos a tener una carpa al frente del negocio donde vamos a estar dando muestritas gratis de lo que vamos a tener en el menú y vamos a estar vendiendo nuestros nuevos pinchos ahumados. Wow. O sea, que es otra estamos dándole un twist, el por qué tienes que venir a Antojitos, que es diferente a los demás. Antojitos acabamos de hacer un concepto único. A mí me gusta hacer diferente. Vamos a introducir lo que es la comida Southern de todo el sur de Estados Unidos, con la comida latina, pero comfort food, que es la comida del sur de Estados Unidos de casa. Wow. Con la puertorriqueña de casa, tú sabes, todo. Bueno, el alguacil todo, de este todo, condado tiene que ir porque tú sabes, le gusta comfort food. Sí. So, ya ustedes saben, mi gente, ella tiene muchas cosas buenas para ustedes, pero vengan a verla, no solamente a su localización, pero vengan a verla en el Festival del Sándwich, que ella va a estar ahí con su nuevo concepto en forma de bocadillo. Y le va a explotar la boca. Así que ya ustedes saben. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y que Dios te bendiga. No, a ustedes, gracias por la oportunidad y esperemos seguir trabajando por ahí juntos por la comunidad de Polk y darnos a conocer y sentir. Así es, ya ustedes saben. Así que nos vemos y no dejen de ir y participar en Antojitos Navideños, el nuevo concepto, pero importante, apóyenla en el Festival del Sándwich este sábado, julio 5, en los Flying Tigers aquí en Lakeland. Los boletos están a la venta con los Flying Tigers y también le quiero dejar saber que eso es para recaudar fondos para una beca escolar que nosotros, la Cámara de Comercio y Women for LULAC, le otorga a una mujer especial en este condado. Así que $2 de esos boletos que se vendan van a esa fundación. Así que Dios me los cuida y los cuiden y que los veo en la próxima aquí en ¿Qué pasa Polk? No se olviden de suscribir en YouTube y darnos like. Adiósito. Gracias por ver, así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, canal para estar al día.